Buenas noches. Este grupo está compuesto por Michelle Mari López Bautista, Natanael Medina, Robelina Batista, Luis Adolfo Mejía, Warlin Méndez. Nosotros le vamos a hablar sobre la ética de los fluidos. Fluido se denomina a un tipo de medio continuo formado por alguna sustancia entre cuyas partículas solo hay una fuerza de atracción débil. Un fluido es un conjunto de partículas que se mantienen unidas entre sí por fuerzas cohesivas débiles y las paredes de un recipiente. El término engloba a los líquidos y los gases. En el cambio de forma de un fluido, la posición que toman sus moléculas varía. Ante una forma aplicada sobre ellos, pues justamente fluyen. Los líquidos toman la forma del recipiente que los aloja manteniendo su propio volumen, mientras que los gases carecen tanto de volumen como de forma propia. Las moléculas no cohesionadas se deslizan en los líquidos y se mueven con libertad. ¿Qué características tienen los fluidos? Son tales como el cambio de forma sin que existan fuerzas restitutivas que los obliguen a recuperar la composición original de la masa, diferenciándolas de un sólido de carácter deformable que sí tienen fuerzas restitutivas. Dispersión molecular. Pueden pasar de un estado a otro y debido a su fluidez, si se les aplica una variable externa como la temperatura, se pueden concentrar esta dispersión. Densidad. Pueden tener mayor o menor densidad en función a la cantidad de materia que hay en un volumen de fluido. Viscosidad. Se trata de la resistencia que tienen los fluidos a ser deformados y que pudieran limitar su fluidez. Volumen. Espacio que ocupa un fluido en un espacio determinado teniendo en cuenta el alto, ancho y largo. ¿Cómo se clasifican los fluidos? Los fluidos pueden ser fluidos reales. Son todos aquellos con la cualidad de ser viscosos o comprensibles. La posición de sus moléculas pueden cambiar continuamente. Fluidos newtonianos son los que tienen viscosidad constante sin variar según la fuerza que se les aplique. Las leyes mecánicas de Newton explican el comportamiento de este tipo de fluido. Fluidos no newtonianos no poseen viscosidad única, ya que dependen de la fuerza que se ejerza sobre ellos, así como también de los cambios de temperatura, por lo que pueden ser un intermedio entre fluido y sólido. Superfluidos se caracterizan porque pueden fluir ante la menor fuerza aplicada sin que haya ningún tipo de resistencia ni fricción, que continúa mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Natanael Medina. Voy a estar hablándoles sobre la presión y la densidad. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Presión y densidad. Presión. La presión es una magnitud escalar que se define como la fuerza ejercida por la unidad de área sobre una superficie. Matemáticamente, la presión se calcula dividiendo la fuerza aplicada perpendicularmente a una superficie entre el área A sobre la cual se ejerce la fuerza. La unidad estándar para medir la presión en el sistema internacional es el pascal, que se define como un newton por metro cuadrado. También se utilizan otras medidas como el bar, atmósfera, milímetro de mercurio o libra por pulgada cuadrado, PSI, dependiendo del contexto donde se use. Algunos ejemplos de cómo se manifiesta la presión en situaciones cotidianas son las siguientes. Neumáticos del automóvil. Cuando inflas los neumáticos de un automóvil, la presión interna aumenta. La presión adecuada en los neumáticos es esencial para mantener el rendimiento óptimo y la condición segura. Si la presión es demasiado baja, los neumáticos pueden calentarse en exceso y desgastarse prematuramente, mientras que una presión excesiva puede afectar la estabilidad del vehículo. Presión atmosférica y meteorológica. La presión atmosférica es el peso del aire que ejerce una fuerza sobre la superficie terrestre. Los cambios en la presión atmosférica están asociados con diferentes condiciones climáticas. Un aumento en la presión atmosférica suele estar relacionado con un tiempo más estable y soleado, mientras que una disminución en la presión puede indicar la proximidad de una tormenta o un clima inestable. En el buceo,
Cuando bucea, la presión del agua aumenta a medida que te sumerge a mayores profundidades. Cada 10 metros de profundidad en el agua produce aproximadamente una atmósfera adicional de presión. Los buzos deben tener en cuenta estos cambios de presión para evitar problemas como la enfermedad de descompresión. En los electrodomésticos y sistemas de climatización. Los electrodomésticos como la lavadora, calentadoras de agua y sistemas de climatización utilizan presión en sus mecanismos de funcionamiento. Por ejemplo, los calentadores de agua utilizan la presión para almacenar y distribuir el agua caliente en el hogar. Vamos con la densidad. La densidad es una propiedad física que se refiere a la cantidad de masa que contiene un determinado volumen de una sustancia. Matemáticamente, la densidad se calcula dividiendo la masa de un objeto o sustancia entre su volumen. La fórmula general de la densidad es masa entre volumen. La densidad es una propiedad intensiva, lo que significa que no depende de la cantidad de material presente, sino que es una característica intrínseca de la sustancia. Por lo tanto, la densidad de una sustancia es constante, independientemente de su tamaño o forma. Este gráfico aquí muestra que hay esa caja, dos cajas tienen la misma densidad aproximadamente, no importa el tamaño. El agua en una superficie, no importa la cantidad de agua, la densidad es la misma. Vamos a hablar sobre los ejemplos comúnmente donde se puede visualizar la densidad. Por ejemplo, los barcos se sumergen dependiendo de la densidad que tengan. Hablamos de la densidad también del hierro, que es alrededor de 7.850 kilogramos sobre metros cúbicos. Y el agua, que tiene una densidad aproximadamente de 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. Hasta aquí mi parte, le voy a dejar con mi compañero Luis. Muy buenas tardes, yo soy Luis Adolfo Mejía. En esta parte le estaré hablando sobre lo que es la variación de presión en un fluido en reposo. La variación de presión en un fluido en el reposo es un fenómeno importante que se rige por las leyes de la hidrostática. Antes de poder entrarnos en la variación de presión, es necesario comprender algunos conceptos básicos como lo que nos estuvieron hablando nuestros compañeros. Ejemplo, bueno, tenemos que saber que un fluido en reposo se encuentra en equilibrio, lo que significa que no hay movimientos en su masa. Esto implica que la velocidad en cualquier punto dentro del fluido es cero. Sin embargo, existe una propiedad fundamental del fluido en equilibrio conocida como la presión. Como explicó mi compañero anteriormente, la presión a un fluido es la fuerza por unidad de área que actúa sobre una superficie sumergida en el mismo. Esta se mide por unidades como el pascal, la unidad de atmósfera o milímetro de mercurio. La presión en un fluido en reposo es transmitida de manera uniforme en todas las direcciones y actúa perpendicularmente a las superficies del fluido. Cuando nos referimos a la variación de presión en un fluido de reposo, estamos hablando de cómo cambia la presión en función de la posición vertical dentro del fluido. Según el principio fundamental de la hidrostática, la variación de presión a un fluido depende únicamente de la densidad del fluido y de la altura a la que se encuentre dicho fluido o el punto dentro del fluido. La densidad de un fluido se define como la masa por unidad de volumen y esta se representa con la letra griega ρ. Esta puede variar de un fluido a otro dependiendo y depende de la temperatura y de la presión. En general, los líquidos son mucho más densos que los gases, lo que implica que la variación de presión del fluido será mayor que un gas para una misma. La variación de presión entonces de un fluido en reposo se puede describir mediante la ecuación de la presión hidrostática, que establece que la presión en un momento dado dentro del fluido es igual a la presión atmosférica
más la presión debida a la columna de fluido que se encuentra sobre ese punto. Matemáticamente, este se representa por la fórmula que les indico aquí, que es P, P más P subíndice 0 más ρ más por G y H, donde podemos resumirla o describirla que P es la presión en el punto considerado, P subíndice 0 es la presión atmosférica, la letra ρ es la densidad del fluido, la G es la aceleración que se ocurre por la gravedad y H es la altura. Entonces, debido a esta ecuación, esta nos describe que la variación del fluido, el reposo es directamente proporcional a la densidad del fluido, la aceleración debido a la gravedad y la ruta a la que se encuentra el punto en el fluido. Cuanto mayor sea la densidad del fluido, mayor será la variación de presión. Del mismo modo, cuanto mayor sea la altura o la gravedad, mayor será la presión, la variación de presión. Un ejemplo rápido de esto sería los vasos comunicantes o los vasos que se le contienen diferentes o cantidades de líquidos y se coloca un tubo. Si conectamos todo el recipiente con un tubo lleno de líquido, el líquido se nivelará en ambos recipientes debido a la variación de presión. La presión en el fondo de los recipientes es mayor que en la superficie libre del líquido, lo que hace que el líquido fluya desde el recipiente de mayor presión al de menor presión y así se causa un equilibrio. Hasta aquí esta parte, vamos compañero con nuestro siguiente compañero. Buena, mi nombre es Robelina y me tocó el principio de Pascal. Es un principio fundamental en la física que se relaciona con la presión y la transmisión de fuerza en los fluidos incomprensibles. Fue formulado por el físico y matemático Franz de Blaise Pascal en el siglo XVII. El principio establece que cuando se aplica una presión en un punto de un fluido confinado e incomprensible, esta presión se transmite de manera uniforme en toda la dirección y actúa con la misma intensidad en toda la parte del fluido y en las paredes del recipiente que lo contiene. En otras palabras, si se aplica una fuerza en un área determinada sobre un fluido contenido en un recipiente, la presión resultante se distribuye de manera uniforme y actúa con la misma magnitud en toda la área del fluido y en las paredes. Un ejemplo clásico para ilustrar el principio de Pascal es el funcionamiento de una prensa hidráulica. La prensa hidráulica consiste en dos embolos o pistones de diferente tamaño, conectados por un tubo lleno de fluido incomprensible como el aceite. Si se aplica una fuerza a través de un pistón pequeño, esta fuerza se transmite a través del fluido y se magnifica en el pistón grande, lo que permite levantar o mover pesado con menor fuerza aplicada inicialmente. El principio de Arquímedes es un principio fundamental en la física que se relaciona con la flotabilidad del objeto sumergido en un fluido, ya sea líquido o gas. Fue enunciado por el matemático y científico griego Arquímedes en el siglo III. En el principio establece que cuando un objeto total o principalmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje hacia arriba igual al peso del fluido desplazado por el objeto. En otra palabra, el empuje ascendente que experimenta un objeto sumergido es igual al peso del volumen del fluido que es desplazado por el objeto. La magnitud del empuje ascendente o fuerza de flotamiento depende de la densidad del fluido y del volumen del fluido desplazado. Si el peso del objetivo es menor que el empuje ascendente, el objetivo flotará en el fluido. Si el peso del objetivo es mayor que el empuje ascendente, el objeto se hundirá.
Hasta aquí mi parte. Continuamos con mi otro compañero. Buenas, mi nombre es Warling Méndez y yo le hablaré sobre lo que viene siendo la medida de presión. Bien, la medida de presión es una magnitud que cuantifica la fuerza ejercida sobre una superficie determinada. Esta se define como la fuerza perpendicular por una unidad de área. La unidad estándar para medir la presión del Sistema Internacional de Unidades es el Pascal, que equivale a 1 Newton por metro cuadrado. En el contexto de la presión atmosférica también es común utilizar el hectopascal, que equivale a 100 pascal. La presión se puede medir en diferentes escalas, como el milímetro de mercurio, la atmósfera o la bar, siendo una atmósfera equivalente a 1.001325 bar. La presión se puede manifestar en diferentes situaciones, como la presión atmosférica, la presión hidrostática, debido al peso de un fluido en reposo. La presión en un gas ideal o la presión en un sólido. La teoría cinética de los gases y las leyes de la termodinámica proporcionan herramientas para comprender y calcular en sistemas gaseosos. Es importante tener en cuenta que la presión tiene un papel crucial en diversas áreas, como la meteorología, la ingeniería, la aeronáutica, la hidráulica y la medicina. También la capacidad de medir y entender la presión es fundamental para abordar problemas en estos campos y asegurar el correcto funcionamiento de muchos dispositivos y sistemas. Hasta aquí mi parte. Bueno, nosotros continuamos con el tema 6, que es dinámica de los fluidos. En física, la dinámica de los fluidos es una subdisciplina de la mecánica de fluidos que se ocupa del flujo de fluidos. La dinámica de fluidos es una de las áreas más importantes de la física. La vida tal como la conocemos no existiría sin fluidos y sin el comportamiento que escriben los fluidos. La dinámica de fluidos es una parte importante de la mayoría de los procesos industriales, especialmente aquellos que aplican la transferencia del calor en los reactores nucleares. La eliminación de calor del núcleo del reactor se logra haciendo pasar un refrigerante líquido o gaseoso a través del núcleo y a través de otras regiones donde se genera calor. Que pase mi compañero. Bueno, ya en esta parte le estaremos hablando sobre lo que son las líneas de corriente. La línea de corriente, la dinámica de fluidos, son líneas imaginarias que describen la dirección y el sentido del flujo de un fluido en un campo de velocidad dada. Estas son una herramienta muy útil para visualizar y comprender el comportamiento de los fluidos en movimiento. Cada punto a lo largo de una línea de corriente indica la dirección instantánea del flujo en ese punto. En otras palabras, si colocas una partícula en cualquier punto a lo largo de una línea corriente, se moverá con la misma velocidad y dirección que el fluido en ese punto en particular. Bueno, algunas de las características importantes de la línea de corriente son que estas no se cruzan. Podemos decir que no, o sea, no se cruzan entre sí. Esto se debe a que en un punto dado el fluido solo puede tener una dirección y sentido de flujo específico. Otra característica es la separación en puntos de flujo divergente, ya que si la línea de corriente se alejan entre sí en algún punto, esto indica que el flujo es divergente en esa región. Por ejemplo, cuando el agua fluye desde un grifo abierto, las líneas de corriente se separan a medida que el agua se aleja del grifo. Tenemos otra característica que es la agrupación en un punto de flujo convergente, ya que si las líneas de corriente se acercan entre sí en algún punto, esto indica que el flujo es convergente en esa región. Por ejemplo, cuando el agua fluye hacia un desagüe, hacia el desagüe de un fregadero, las líneas de corriente se juntan a medida que el agua se aproxima al desagüe. También está la visualización del campo de velocidad.
ya que las líneas de corriente proporcionan una representación visual del campo de velocidad en un flujo de fluido. La densidad de las líneas de corriente puede indicar la velocidad relativa del fluido en diferentes partes del flujo, y las líneas de corriente más cercanas indican una velocidad más alta, mientras que las líneas de corriente más separadas indican una velocidad más baja. Otra característica es la conservación de masa. Las líneas de corriente son útiles para entender la conservación de masa en un flujo de fluido, dado que las líneas de corriente representan la dirección del flujo, la masa del fluido que atraviesa una sección transversal en un intervalo de tiempo, dado que es constante a lo largo de una línea corriente. Ya para resumir, las líneas de corriente son una herramienta muy valiosa para visualizar y comprender el movimiento de los fluidos, de la dinámica de fluidos, ya que proporcionan información sobre la dirección y el sentido del flujo, y así como la velocidad relativa del fluido en diferentes partes del flujo. Podemos seguir con el siguiente compañero. Sobre la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad es una ecuación fundamental en la mecánica de fluido que expresa la conservación de la masa en un flujo de fluido. Fue formulada por el matemático suizo Leonhard Euler y se basa en el principio que la masa del fluido no se crea ni se destruye, sino que se conserva. La ecuación de continuidad establece que para un flujo incomprensible, es decir, donde la densidad de flujo no cambia con el tiempo, la cantidad de masa que entra en una región de flujo es igual a la cantidad de masa que sale en esa misma región. Esta ecuación es aplicable tanto a los fluidos como a los líquidos gaseosos. Matemáticamente, la ecuación de continuidad se expresa de la siguiente manera: A por B igual a una constante. La ecuación de continuidad es ampliamente utilizada en la mecánica del fluido y tiene diversas aplicaciones en la ingeniería y la ciencia. Algunos de los principales usos de la ecuación de continuidad incluyen el diseño de sistemas de flujo. La ecuación de continuidad es fundamental en el diseño y análisis de sistemas de flujo como tuberías, conductos y canales. Permiten calcular las velocidades y caudales del fluido en diferentes secciones de un sistema, asegurando que se cumplan las restricciones de continuidad. En la ingeniería hidráulica, ¿qué uso tiene? En el diseño de canales y alcantarillas, estructuras hidráulicas. La ecuación de continuidad es esencial para garantizar que el flujo de agua se comporte de manera adecuada y no haya acumulación ni pérdida de agua. Vamos a hablar sobre la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es importante, es una importante relación en la matemática de fluido que describe la relación entre la presión, la velocidad y la altura de un fluido en un flujo constante. Esta ecuación se aplica en diversos contextos, incluyendo la aerodinámica, la hidráulica y la medición de flujo en dispositivos como el medidor de Venturi. Hablemos sobre el medidor de Venturi. El medidor de Venturi es un dispositivo basado en el principio de la ecuación de Bernoulli, utilizado para medir el flujo de un fluido en una tubería. Consiste en un tubo cónico con una garganta estrecha en el medidor. Cuando el fluido fluye a través del medidor de Venturi, la sección reducida en la garganta provoca un aumento en la velocidad del fluido y, según la ecuación de Bernoulli, una disminución de presión. Los medidores de Venturi basados en la ecuación de Bernoulli tienen varios usos importantes en aplicaciones prácticas en la vida real. Algunos de los usos más comunes incluyen el suministro de agua y sistemas de saneamiento.
Los medidores de Venturi se utilizan en sistemas de distribución de aguas y redes de saneamiento para medir el flujo del agua. Esto permite a las autoridades municipales o a las empresas de servicios públicos controlar y facturar el consumo de agua de los usuarios, así como detectar fugas y pérdidas de la red. También se utiliza en la industria química y petroquímica. En la industria química, donde es esencial medir el flujo de líquidos o gases, los medidores de Venturi son valiosos para controlar los procesos y optimizar la producción. Se pueden encontrar en plantas químicas, refinerías y otras instalaciones industriales. Bien, tenemos más ejemplos, pero corto tiempo. Vamos a continuar con el próximo compañero. Buenas, mi nombre es Robelina. Yo lo voy a seguir tratando sobre el tema que explicaba mi compañero sobre sobre el medidor Venturi. Como él decía, el medidor de Venturi, el principio del funcionamiento del medidor de Venturi se basa en la conservación de la energía y la ecuación de Bernoulli. A medida que el fluido fluye a través del medidor de Venturi, la energía cinética aumenta debido al aumento de velocidad, mientras que la energía potencial disminuye debido a la disminución de la presión. Estos cambios de energía se relacionan inversamente entre sí según la ecuación de Bernoulli. La medición de caudal se realiza midiendo la diferencia de presión entre la sección de entrada y la garganta del medidor de Venturi. Esta diferencia de presión se relaciona directamente con el caudal del fluido y puede ser utilizada para calcular mediante fórmula específica o tabla de calibración. El medidor de Venturi se utiliza en diversas aplicaciones, como le dijo mi compañero. Se requiere una medición precisa del caudal como sistema de abastecimiento de agua, planta de tratamiento de agua, residuales, sistema de ventilación y sistema de aire acondicionado. Es ampliamente utilizado debido a su precisión, bajo mantenimiento y resistencia a la obstrucción. Que siga mi otro compañero. Bueno, yo le hablaré sobre el tubo de Pitot. El tubo de Pitot es una alternativa a las placas de orificio. La principal diferencia entre ambos medidores de caudal es que la placa de orificio mide directamente la corriente del flujo, mientras que el tubo de Pitot detecta la velocidad del flujo en un solo punto de la corriente. Conociendo esto y tomando en consideración que el tubo de Pitot puede ser introducido como una sonda en tuberías presurizadas. Diferentes tipos de tubo de Pitot. Pitot tipo L. Este tubo, Pitot, como su nombre lo indica, tiene forma de L y está formado por dos tubos concéntricos conectados a un manómetro diferencial. Pitot tipo S. A diferencia del anterior, este tubo cuenta con una sola entrada para el fluido y realiza la medición de la presión estática, dinámica y total. Funcionamiento del tubo de Pitot. El tubo de Pitot tradicional por lo general tiene forma de L y se presenta en diferentes tamaños según su funcionalidad. Está conformado por dos tubos. Uno mide la presión estática y el otro tubo mide la presión dinámica. La presión estática es la presión de funcionamiento de la tubería, se mide en ángulo recto con respecto a la dirección del fluido y preferiblemente se toma en un área de baja turbulencia, generalmente el centro de la tubería. Mientras que la presión dinámica es la suma de la presión cinética y estática. Esta presión puede detectarse cuando la corriente de flujo impacta en la tubería del Pitot. Que siga mi compañero. Bien, yo le seguiré hablando y el tema que le voy a hablar ahora es sobre la fuerza accional dinámica. Bien, esta es un concepto importante en la física, particularmente cuando estudia la dinámica de fluidos y el principio de sustentación de los objetos en un medio fluido, como el aire o el agua. Cuando un objeto se mueve dentro de un fluido, experimenta una serie de fuerzas que actúan sobre él.
Una de estas fuerzas es la fuerza asancional dinámica, también conocida como sustentación o lift en inglés. Esta fuerza actúa perpendicularmente a la dirección del flujo del fluido y es responsable de levantar el objeto hacia arriba. El principio básico detrás de la fuerza asancional dinámica se basa en las diferencias de presión que se generan en el fluido debido a su movimiento. Si consideramos el caso del flujo de aire alrededor de un ala de avión, por ejemplo, el perfil curvado del ala, que al aire que pasa por encima tenga que recorrer una mayor distancia. Como resultado, el aire que pasa por encima tiende a moverse más rápido y genera una presión más baja en comparación con el aire de la parte inferior del ala. Esta diferencia de presión crea una fuerza neta hacia arriba, la fuerza asancional dinámica, que contrarresta parcialmente el peso del avión y permite que se mantenga en vuelo. La fuerza asancional dinámica también se aplica a otros objetos como las alas de las aves, las hélices de los barcos y las turbinas de viento. En cada caso, la forma y el diseño del objeto influye en la magnitud de esta fuerza. También es importante destacar que la fuerza asancional dinámica es diferente del concepto de peso, que es la fuerza hacia abajo debido a la gravedad. En un vuelo estable y nivelado, la fuerza asancional dinámica se equilibra con el peso, permitiendo que el objeto permanezca en su posición sin hundirse ni ascenderse de manera acelerada. Y hasta aquí mi parte. Espero y le haya gustado nuestra exposición. Gracias por su atención. Feliz noche.